Hola, qué lindo encontrarnos otra vez acá en Casa Vieja. Abrimos la puerta y se produjo el encuentro. Y siempre leyendo, está lleno de libros esta casa, además de llena de duendes y de magia. Leyendo, encontré una historia que sí sucedió, por lo menos así nos dicen, en algún tiempo, en algún lugar. Y tenía fama de petulante el presidente argentino Bernardino Rivadavia. Y de vez en cuando le gustaba salir a pasear a caballo por la ciudad de Buenos Aires que él tanto quería, que él tanto embellecía, por supuesto siempre con su escolta militar. ¿Y saben lo que sucedió un día? Él iba paseando a caballo y un perro de estos perros sediciosos y mal vestidos mordió una de las patas del caballo del presidente. Bueno, el caballo se asustó, empezó a saltar y en uno de esos saltos Rivadavia cae al suelo. Bueno, no tuvo heridas, no pasó nada grave, pero esto fue atroz. Es decir, la dignidad presidencial había sido vulnerada en manos o en hocico de este perro vagabundo. Dado lo sucedido, al otro día se dispuso que se proscribía esta clase de canes en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Así que, de la mañana a la noche, salieron los ejecutores en búsqueda de todo perrito suelto y vagabundo que anduviera por allí. Dicen que fue uno de los días más ruidosos de la ciudad de Buenos Aires, ya que los amos, los dueños de estos perritos, andaban a los gritos. La cuestión es que según el autor de este libro, donde consta esta historia, pudieron hacer los ejecutores aquello que tanto les gustaba: perseguir y dar muerte, en este caso, a los perritos. Y son historias. Tenemos tantas anécdotas, algunas son leyendas, otras no, pero aquí en Casa Vieja buscamos en la memoria, en los libros, y encontramos situaciones, anécdotas, realidades como estas. Si las hay, las hay. Seguimos compartiendo momentos aquí en esta casa hermosa, llena de magia, Casa Vieja. Bueno, y abrimos la puerta de Casa Vieja y siempre tenemos alguna visita, algún amigo, amiga que se acerca y la llena de historias esta casa que, como siempre digo, tiene tantos duendes, tanta magia, tantos recuerdos. Y estoy compartiendo con José Miguel Larker, y que de historias tiene la cabeza llena, llena. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estás? ¿Cómo te va, Marilyn? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, estábamos charlando recién con José, a él le gusta mucho la historia, ya se van a ir enterando, quien no lo sabe, de cómo llegamos a este mundo y por quiénes llegamos a este mundo, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Y a mí como estos apellidos Larker y me relacionan también al mío y a estos países que dieron origen y nacimiento a nuestros abuelos o bisabuelos. ¿Cómo es esto de tu apellido? ¿De dónde viene esta familia? Bueno, el apellido Larker viene de Europa. Mis abuelos paternos vivían en la región de Transilvania. La de La Drácula. de Drácula, ¡Uh! exactamente. Mi abuelo vino en el año 28 y menciono lo de la región de Transilvania porque si bien mi abuelo
se sintió miembro de la nación húngara y hablaba el húngaro. Mirá. Esa región, después de la Primera Guerra Mundial, quedó bajo control estatal de Rumania. Esto lo menciono porque los papeles, los pasaportes con los que llegaron mis abuelos a Argentina eran rumanos. Claro, claro. Pero ellos hablaban el húngaro y se identificaban con los miembros de la nacionalidad húngara. Inclusive mi abuelo participó de durante la primera mitad del siglo XX, era muy general, digamos, participar de las asociaciones, Claro, sí. de los clubes originarios de las naciones de quienes habían, Llegado. de los inmigrantes, y bueno, se identificaba con el grupo de húngaros. Mirá, ¿y llegaron dónde? ¿Bajaron el puerto de Buenos Aires? ¿O dónde hacen? Eso ¿No sabés? no lo tengo del todo claro, Ajá. pero tempranamente, muy enseguida, se vino para Santa Fe y estuvo viviendo en Santa Fe durante algunos años, pero después, a principios de los años 30, o sea, pocos años vivió en Santa Fe, vivió en unos conventillos en Santa Fe, vivió en el barrio Villa María Selva, después vivió en unos conventillos más al sur, porque mi abuelo era carpintero y albañil, y participó de la construcción, por ejemplo, de los elevadores del puerto. Mirá qué historia. Participó de la construcción, simplemente como Sí, un sí. empleado albañil de Sí. la construcción de parte de la obra del Regimiento 12, que después fue el distrito. Qué historia, Y fue albañil del puente carretero. Ay, Uno qué de los lindo. albañiles que trabajó en el puente carretero. Viste que siempre pensamos en los ingenieros, Claro. en quienes planificaron, pero cuántos hombres que con su granito de arena, con su mano laboriosa, también hicieron estas grandes obras, ¿no? No, por supuesto. Y vos sabés bueno, que... a raíz de... No, te quería comentar sí, que te escucho, José. no sé muy bien por qué tampoco, pero presupongo que por el hecho de haber trabajado en el puente carretero y por los contactos que podría tener en Santo Tomé, bueno, eligió comprarse un terreno en lo que ahora se conoce genéricamente como el barrio El Tanque, a 1,5 cuadras de la Escuela San Martín. Y allí construyó su casa, donde vivió el resto de su vida, donde se crió mi papá, mis tías. Y bueno, Qué una historias, qué historia. de las cosas interesantes es que cuando mi abuelo construyó su casa en calle Crespo y 7 de Marzo, le llamaban el barrio Los Polacos. Algo escuché Claro. de eso aquí en Santo Tomé, el barrio Los Polacos. Que era por esa inmigración, por esa llegada. Porque había un par de familias de origen polaco, también había alguna familia de origen italiano. Mi abuelo era de origen húngaro. A ver, genéricamente le llamaban de esa manera, a pesar de que era un lugar poblado de inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Tendría que haberse llamado lugares. barrio Los Inmigrantes para comprenderlos, claro. O los europeos. Vos sabés que yo te preguntaba esto de la llegada de tus abuelos, porque siempre contaba mi mamá, mi abuelo, directo, el papá de mi mamá era mallorquín, ¿no? Ajá. Vino a la Argentina con 3 años y siempre contaban en esta casa, que es de mis bisabuelos, estos abuelos que vinieron con el hijo mallorquín de 3 años, que era mi abuelo Juan, compraron esta manzana, hicieron esta casa, pero en realidad siempre contaba mi madre con mi tía que por error los bajan en Brasil. En lugar del puerto de Buenos Aires, en un puerto de la costa brasilera, ya ahí no me acuerdo dónde, y no sé las peripecias que tuvieron que hacer para llegar a la Argentina, bueno, después finalmente radicarse en Santo Tomé, como Quinteros, bueno. Pero por eso te preguntaba por allí a qué puerto habían llegado, claro, ¿no? En las historias. Que lo bajaran en Brasil, en realidad, en el caso de tus abuelos o bisabuelos, sí, puede haber sido un accidente, pero un accidente que no debería ser extraño porque Argentina no era el primer lugar elegido por los inmigrantes, sino que en todo caso en América Latina uno de los lugares elegidos para la inmigración era Brasil. Mirá qué interesante lo que contás, ¿eh?
Por Uno tiene la ejemplo, idea que éramos los eh, preferidos. no. Es más, la inmigración europea al Brasil comienza antes que en Argentina. Ya en la década de 1820, 1830, comienza a instalarse población inmigrante alemana, italiana en Brasil. En los estados del sur, por ejemplo, en el estado de Santa Catarina, hay colonias alemanas, bueno, donde viven los descendientes de los Sí, antiguos sí. inmigrantes, que en Argentina se toma como referencia, se toma como modelo para después pensar la colonización, por ejemplo, en Santa Fe. Mirá, qué Eso interesante, es ¿eh? interesante, Por sí. eso Brasil, yo no la he recorrido, fui una sola vez, pero me cuentan, hay lugares que tienen ese aspecto en lo edilicio, a lo alemán, ¿no? Al estilo alemán, lugares muy bonitos que Sí, todavía claro, conservan claro. ese aspecto. Claro, sin Eh, dudas de la inmigración. A ver, yo les cuento a todos los que están compartiendo este momento, tomando un té, un mate, o están muy lejos, quizás en otros países recibiendo este programa, que José Miguel Larker es un apasionado de la historia. Por eso está con tanta información, es un investigador, y ahora lo voy a llevar. Te llevo a eso, José, porque sos joven, pero has sido más joven. ¿Cuándo aparece esta apetencia por lo que ya ha sucedido, por lo que pasó, por la historia? ¿Cuándo te nace esta vocación? Porque es sin duda una vocación. Mira, en la escuela secundaria andaba bien con las ciencias sociales. ¿Dónde Y la era, hiciste? yo hice mi escuela secundaria en el Colegio Nacional Simón de Iriondo, Ajá, en Santa Santa Fe Fe, Capital. claro. Eh, pero cuando terminé la escuela secundaria, en realidad no pensaba estudiar el profesorado de historia, que es lo que después voy a terminar estudiando, sino que me inclinaba más por las ciencias naturales y en particular por la veterinaria. Mira, En ese momento, por diferentes razones, no, no pude acceder a estudiar veterinaria y además, a principios de la década del 80 todavía se hacía el servicio militar obligatorio. claro, mira. Entonces me tocó hacer el servicio militar, el servicio militar y fue allí donde decidí cambiar, donde decidí optar por una carrera que tuviera que ver con el estudio de la sociedad, básicamente. Exacto. Sí. Lo que a mí me interesaba conocer es, bueno, cómo es que se generan los grupos, se relacionan las Más la personas. parte Este, sociológica, ¿no? sí, De la más lo historia. que tiene que ver con lo sociológico y Sí. con lo antropológico en algún punto también. En ese momento no lo pensaba tanto en términos de desarrollo temporal. Ajá. Obviamente que, bueno, en Santa Fe en ese momento lo más vinculado a mi interés tenía que ver con el profesorado de historia. Y bueno, empecé mi carrera en lo que era la Escuela del Profesorado de la Universidad Nacional del Litoral, que después se transformó en Facultad de Formación Docente en Ciencia y hoy se llama Facultad de Humanidades y Ciencias. Sí, exacto. ¿Qué es la que está Eh, hoy en El Pozo? Hoy forma En parte Barrio de El la ciudad Pozo, la universitaria ciudad donde hay universitaria. otras facultades, Sí, ¿no? sí. Y bueno, empecé a estudiar. La escuela universitaria estaba en calle 9 de Julio, entre Rioja y Catamarca. Y la verdad que pasé años hermosos ahí. ¿Y qué fuiste descubriendo ahí? Algo en ese camino que quizás nunca se termina, no sé, en tu caso, de seguir estudiando, pero ese joven que tomó ese camino tuvo en cuanto al conocimiento, ¿no? No hablo de lo que te rodeaba, de la convivencia, sino en el conocimiento, ¿viste? Cuando vos descubrís, o yo, por ejemplo, cuando estudié abogacía, las leyes, hay cosas que me decepcionaron, otras me alentaron. ¿Hubo allí en ese camino decepciones? ¿Te encontraste conociste cosas que creías que eran diferentes en la historia, en el camino del aprendizaje? ¿Algo te... Sí, por empezar, eh,
los estudios de grado fueron el inicio de mis estudios, porque de allí en más no he dejado No de estudiar. dejaste jamás. Entre otras cosas porque sigo trabajando en el ámbito universitario y eso me exige seguir estudiando, Claro, ¿no? claro. Pero una de las cosas que descubrí es que la historia no se trata de memorizar, de repetir, de contar datos o acontecimientos, sino que se trata de una actividad de reflexión, de búsqueda de explicaciones, relaciones, comparaciones, Sí. tratar de entender y de interpretar cómo se desarrollan las relaciones humanas, las relaciones sociales, se construyen las costumbres, las tradiciones, los aspectos, se conforman las naciones Claro. Viste y los que grupos. yo te digo como estudiante, porque Claro, alguna vez me tocó historia y es como que nos han dado siempre, con mucho respeto sí, sí, a quienes lo impartieron, el cuento que se repite, sin reflexión, y yo digo, desde mi pequeño lugar, sin ponernos en el lugar del otro. Es decir, ponerme en el lugar de esa sociedad, por qué le pasó, cómo eran, cómo entenderlos. Que me parece, te he escuchado en una charla muy interesante que diste, que de eso se trata al menos los historiadores de hoy. Yo tengo a mi hijo también, claro. colega tuyo, y los veo tan distintos, tan dinámicos, tan mirándolo desde otra o con otra mirada a la historia, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros tuvimos una formación en nuestro paso por la escolaridad donde eh, aprendimos algunas cuestiones de memoria sin mucha Sí, sí, reflexión. sí. Y eso que vos decías de ponernos en lugar del otro, por ejemplo, tiene que ver con plantearnos preguntas, con hacernos problemas y con intentar justamente situar los hechos y los acontecimientos en su tiempo y reflexionar, pensar, tratar justamente de dar respuesta a esos problemas que nos planteamos a partir de considerar esas sociedades o esos grupos o esas personas en su En su contexto, tiempo y en lugar, su su tiempo y contexto. lugar, Claro. ¿no? Viste que somos grandes juzgadores, Claro, y más, creo yo, los argentinos, ¿no? Somos tan de juzgar y cuando la pensamos un poquito más a la historia, no es para comprenderla, me parece, sino para juzgarla y claro. para semejante tarea de juzgar, ¿no? Primero hay que conocer, insisto, imponernos en el lugar de esa sociedad, ¿no? Yo te he visto estudiar, me han contado, culturas diferentes, como que te has inclinado también por comunidades que están tan lejanas a nosotros en nuestro conocimiento. Contame un poco de eso, José. Eh, bueno, eso tiene que ver con las posibilidades que había para poder ingresar al trabajo universitario, que era lo que a mí me interesaba. La oportunidad de ingresar al trabajo en la enseñanza superior surgió a partir de un concurso en una materia que tenía que ver con historia de Asia y África. En el momento que yo hice el concurso, solo tenía la formación que había recibido cuando había sido estudiante y lo poco que había leído a posteriori, ¿no? Eh, bueno, por suerte me presenté, me fue bien en el concurso, comencé a trabajar en el mismo lugar donde había estudiado, con la misma profesora que Mira, había sido mi tu profesora profesora. y que lo siguió siendo hasta que se retiró. Y eso me permitió eh, eh, estudiar, eh, necesariamente comprometerme con la materia, porque creo que más allá de que uno pueda desarrollar diferentes destrezas didácticas para dar clase, uno, como vos dijiste recién, tiene que conocer, tiene que saber respecto de aquello que quiere enseñar. Y eso exige mucho estudio. Y máximo en el ámbito superior, Claro, terciario, claro, universitario. claro. Y bueno,
entonces me incliné por el estudio de las sociedades asiáticas y africanas. Pensemos que cuando decimos Asia y África estamos diciendo 2 continentes. Exacto. Lo cual implica tener que abordar una multiplicidad de culturas Tan de las enormes que, y con claro, tanta de las que yo no me gente. puedo hacer cargo de todo y entonces tengo Sí. que hacer una elección, una selección. Entonces, de alguna manera, lo que hemos optado con la gente que trabajo ahora es en trabajar algunos espacios en particular de ese mundo enorme, Enorme. ¿no? Muy grande y muy diverso Y tan desconocido en parte, y ¿no, muy José? desconocido para Sí, nuestra sociedad. sí. Y eso es interesante porque los alumnos descubren otras realidades, otras sociedades con valores, con concepciones muy distintas a las occidentales, ¿no? Allí, Pero a ¿qué la vez, comunidad, por ejemplo, perdón, y por José? ejemplo, los chinos, los japoneses, la sociedad india, comprender el hinduismo y como religión y como marco ideológico que le da sentido a la sociedad de casta, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque nos permite adentrarnos en esa sociedad y ver valores, principios y problemas que plantea ese tipo de organización social. Pero también, digamos, las potencialidades que tienen los indios como los chinos, Sí, por ejemplo, sí. una sociedad totalmente distinta a la nuestra, formada, una sociedad que tiene una historia muchísimo más Muy larga rica y y tan muy rica, antigua, tan tan antigua, ¿no? antigua. A partir del orden imperial. Exacto. Y de un Y yo- orden imperial basado en una ideología que no es absolutamente extraña en Occidente, como el confucianismo, ¿no? Ajá, que lo nombramos y lo leímos un poco, Claro, pero pero que no nos deja de Confucio. ser extraño, ¿no? Y Exacto. que impregna los comportamientos de las personas que forman parte de esas otras sociedades. Y ves allí, José, yo siempre me interesa tanto, sin dudas que todo eso incide en sus valores, ¿no? Claro, Es decir, eh, sin duda vos lo debés profundizar, cómo manejan el respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto a los ancestros, ¿qué es el amor para ellos? ¿Qué es la caridad? ¿No? Debe ser muy interesante porque está teñido de lo religioso, de lo que ujú, reciben culturalmente de sus ancestros. Me parece a mí, viéndolo, yo no soy que debe ser muy interesante, a ver, hablándolo muy en criollo, cómo quizás quieren distinto, tratan distinto, no solo hablan diferente, ¿no? Manejan la idea de respeto distinto. ¿Vos notaste eso? Sin duda, ¿no? absolutamente. Sí, La filosofía china es sumamente interesante, la cosmogonía china. Eh, a ver, hablamos de los valores confucianos. Tienen en principio una serie de relaciones que tienen que ver la relación, a ver, relaciones de subordinación, relaciones de respeto, como vos decís, relaciones de reconocimiento, o sea, el respeto hacia los ancianos y el culto hacia los ancianos es muy importante porque se considera que el saber está en aquello que tiene más más tiempo, la larga vida. de la larga vida. Mira, Y eso de la larga vida también tiene que ver con una religión desarrollada en China que es el taoísmo, ¿no? Pues el taoísmo tiene que ver con ciertas costumbres, con formas de comer, con formas de estar en el mundo, en la búsqueda de lograr la armonía que permite durar, que claro, permite perdurar. claro. El respeto a la naturaleza, porque a lo largo de esa historia imperial que transita milenios, Sí, los chinos fueron básicamente una sociedad agraria, con vínculo con la con la tierra. tierra. Y a la tierra y a la naturaleza hay que aprender a respetarla y a conocerla, porque no se siembra en cualquier lugar, Ni en cualquier ni en tiempo. cualquier tiempo. Sí, Hay que sí. conocer el curso de los ríos, hay que saber aprovecharlo. Y eso forma parte de un cúmulo de saberes que los chinos lo han aprendido con el tiempo, ¿no?
Y después el orden, la disciplina, que es lo que desde Occidente nos llama la atención porque formamos parte de otra cultura, de otros valores, de otros intereses, ¿no? Y hay cosas que nos cuesta entender Qué respecto de los lindo, chinos. José, porque se nota, yo digo, y sin duda lo debes provocar en el alumnado, el asombro, ¿no? Provocar el asombro cuando uno se interesa por esto. Yo veo tu asombro. Ahora, ¿qué pasa? Me suena a sociedades más tristes, más sufridas, quizás desde mi ignorancia, cuando incursionaste un poco ya en África, ¿no? Ahí anduviste con tu investigación también, que uno tiene la idea de pueblos sufrientes, pero no sé si están así. A ver, sí, uno se puede construir esa idea, porque después hay estereotipos respecto Sí, de los que se construyen desde acá. sobre el otro, ¿no? Hay una construcción, hay un historiador, perdón, un hombre de letras, un pensador muy importante, Edward Said, que es de origen palestino y que escribió una serie de obras que están basadas en lo que él llama el orientalismo. El orientalismo es la manera en que los europeos representan y construyen al Oriente. Y cuando se habla de Oriente, se habla De de todo. África, de Asia, de todo lo que les es extraño, Exacto. ¿no? Y bueno, en nuestro estereotipo, los africanos son pobres, los africanos sufren hambre, los africanos padecen las peores enfermedades. Y eso hay que matizarlo. Ajá. A ver, si hay lugares de pobreza, si hay lugares de necesidad, pero también hay lugares de una cultura muy desarrollada, hay lugares que viven la modernidad y los adelantos tecnológicos como nosotros. Hoy la posibilidad de las redes, de la cinematografía que nos proveen las diferentes plataformas, Sí. nos permiten ver, por ejemplo, películas sudafricanas, nigerianas, senegalesas, que transmiten el dolor, pero que también transmiten la alegría, que transmiten la felicidad en sus formas de vida, en sus aspectos culturales que son en Tan algunos casos distintas. muy distintos a nosotros y en Sí. otros casos muy parecidos a nosotros. Mira. Porque ahí hay otra cuestión, ¿no? Hay problemas universales que nos atraviesan a todas las todos. sociedades pese a las profundas diferencias que pueda haber en términos culturales. El problema de la justicia, el problema del orden, el problema de la búsqueda del bienestar. Esas son cuestiones que atraviesan a todas las sociedades en todos los tiempos. Claro, 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 claro. Lo que sucede es que, bueno, la historia significa cambio y todos cambiamos, ¿no? Cambiamos nosotros como individuos naturalmente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, y así también cambian las sociedades y las culturas. Pero hay una serie de problemas universales que nos atraviesan, e inclusive de preguntas existenciales que nos Claro, te iba a atraviesan, decir también, ¿no? también, que son comunes al Que, ser humano, que son comunes donde al ser humano. habite y cualquier idioma que hable. Exactamente. José, vos sabés que charlaríamos horas y vos sin duda serás invitado nuevamente para ir como compartiendo estos últimos momentos aquí en Casa Vieja, que con todos estos invitados se llena de conocimiento, ¿no? De recuerdos, de magia, de palabras que conforman, ¿no? Que eso es lo bueno. Eh, charlando con vos que has leído tanto, que vas conociendo tanto, como decían antes y se dice ahora también un libro abierto, escucharte a vos porque de alguna manera lo sos. Qué interesante, porque con algunas cosas que dijiste, yo ya me siento distinta, sinceramente, cuando uno escucha, ¿no? Al que sabe y abre las puertas de estas comunidades, como recién contabas. ¿Qué pasa con José Larker, que le ha tocado abrir las puertas y conocer tu impresión, digamos, ya no tanto histórica, sino espiritual? ¿Cómo golpeó tu estudio, que también habrá involucrado a las guerras en el mundo?
qué impacto te produjo abrir esas puertas oscuras, ¿no? De conocer las guerras. ¿Qué te pasó con Mira, eso? te voy a contar algo que no es anecdótico. Hace unos 15 años atrás nos pusimos a la tarea, nos contactó la gente de la cervecería Santa Fe para escribir un libro sobre Otto Schneider, el creador de la cervecería Schneider y el primer maestro cervecero de la cervecería Santa Fe. Y bueno, teníamos que buscar ese empleado de la cervecería Schneider que hacía mucho tiempo que estaba cerrada. Y encontramos a varias personas y nos dijeron, ustedes tienen que ir a buscarlo al polaco y tienen que hacerle una entrevista al polaco. Bueno, nos encontramos con el polaco, un hombre de más de 80 años, o sea, ahora tendría más de 100 años, ¿no? Que había llegado a Santa Fe en el año 46-47. Ese polaco, Mietek Śniadowski, me emociono. Está bien y es válido, es válido. Llegó después de haberse ido de su casa a los 16 años. Vivía en Polonia. Se fue en septiembre del 39 de su casa cuando comenzó la invasión alemana a Polonia. Sí. O sea, la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión alemana a Polonia. Y salió a defender a Polonia ante los invasores. La historia de ese polaco es impresionante. Ese polaco es apresado primero por los alemanes, logra escapar de la situación en que lo habían puesto los alemanes, se dirige hacia el este y en el este se encuentra con las tropas rusas y es apresado por las tropas rusas. Vive 2 años, como todavía era un adolescente, digamos, no era un mayor de edad, pasa 2 años él le llama una especie de reformatorio en Kiev, la capital de lo que hoy es Ucrania. Y cuando las tropas alemanas avanzan sobre Rusia, son liberados, ¿no? Y se incorpora en Rusia lo que se llama el ejército polaco en el exilio. Pensemos que Rusia en ese momento está bajo el gobierno de Stalin. Stalin no le da mucha bolilla a los polacos que se están organizando militarmente y entonces se hace cargo de Inglaterra de sostener al ejército polaco en el exilio. Lo llevan a Irak. Ay, en Dios Irak mío. lo preparan militarmente. Qué increíble. Él había salido de su casa con su hermano y había perdido el contacto con su hermano. Se reencuentran en Irak. Y después de Irak viajan, primero pasan por las costas de Egipto y terminan siendo parte de las tropas inglesas que recuperan Italia. Dios, qué... Mietek Śniadowski participa de la batalla de Montecassino. Si buscas y lees un poquito, es una de las batallas más cruentas que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para cuando termina la guerra, Polonia está ocupada por los rusos. Él había estado preso bajo la dominación rusa y él quiere buscar un lugar en el mundo donde no se vuelva a producir una guerra. Un lugar sin guerras. Un lugar sin guerra. Y elige Argentina. No elige Argentina por motus propio, sino porque un oficial del ejército inglés tenía contacto con el cura Paprosky, que a lo mejor lo ha sentido nombrar, era un cura de la iglesia de la Salet en Santa Fe. Mirá. Y bueno, en el año 46, 47 se vienen para acá, sin saber hablar una palabra de castellano, y los pobres terminan en el Hotel Castelar, que en ese momento, digamos, a mediados del siglo XX era uno de los hoteles más lujosos y caros de Santa Fe. Claro. Y no tenían cómo... Bueno, fue el lugar donde pudieron parar y después no podían pagar. Y lo salvó el cura Paprosky, ¿no? Que tuvo que ir hasta el lugar y bueno,
y allí se puso en contacto con la Asociación Don Polski, A eso sí me recuerdo, esa que asociación. es la Yo Asociación tuve Polaca de contacto, Santa sí, Fe, sí, estuvo contacto con ellos, y allí conoció a la que después fue su su esposa. esposa. ¿Cómo ha impactado la guerra en ese Eh, hombre y esas historias que te emocionan? He visto tu emoción, eh, pero bueno, sería largo de hablar, pero al menos si podrías realmente con eh, una palabra, José, ¿han servido en la historia del mundo? ¿Han no, servido las no. guerras? Que vos, como viéndolo hasta desde lo técnico, ¿no? Si Eh, mi profesión me sirvió para algo es adoptar una posición humanista, eh, internacionalista en el sentido, digamos, progresista del término. Y creo que uno de los grandes problemas que atraviesan las sociedades son las concepciones nacionalistas y las concepciones nacionalistas al estilo de Netanyahu claro, en Israel hoy, por sí, ejemplo. cerradas, digamos, Cerradas, ortodoxas. extremistas, ortodoxas. Obviamente que existen las identidades, que existen las identidades culturales, Sí, pero esas concepciones que nos llevan o que llevan a las sociedades, que embarcan a las sociedades claro, en ese es el conflictos y término. en guerras que en definitiva terminan favoreciendo A pequeños a grupos. pequeños grupos, a poderes económicos o políticos que no tienen que ver con la vida de la sociedad común, de a pie, no sirven para nada, simplemente para la destrucción, la muerte y para el beneficio de esos otros, que son unos poquitos. José, sé que estuviste trabajando colectivamente en un libro hace poco, algo sobre el puerto, el viejo puerto de Paraná. ¿Sí? Así que al menos lo decimos en esta charla y que desde ya queremos presentar ese libro por acá en esta ciudad, Bueno, ¿cómo ojalá. no? Y, y bueno, y que seguís con proyectos y haciendo cosas. ¿Eh? Sí, 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 claro que Así sí. que, ¿cuál La, es el último? Contame al menos, porque nos van a llamar ¿te acordás? Nos llamaban a comer cuando éramos chicos. ¿Eh? Nos sí. van a llamar a almorzar. Así que, No, mi proyecto en términos de publicación en lo inmediato tiene que ver con tratar de publicar mi tesis doctoral, que para eso tengo que adaptar la tesis, digamos, para que la lea un público general y no un sí, jurado que la evalúe. exacto. Y bueno, me va a llevar un tiempo, pero ojalá que el año que viene ¿Tema? eh, ¿El tema de la tesis? el tema de la tesis tiene que ver con la inmigración a Santa Fe, Qué o sea, lindo. con los primeros inmigrantes que llegaron y que fundaron las colonias de Esperanza, de San Carlos, de San San Jerónimo Jerónimo Norte, Norte. del departamento de las colonias y del Exacto. departamento, y cómo esos inmigrantes se fueron integrando a la estructura estatal santafesina. Qué bueno. Ahí te vas a encontrar con mis bisabuelos allá, por San Jerónimo Norte, Ah, ¿eh? bueno, Así que bueno, después me contás. ¿cómo no? Sí, por Miguel, vamos supuesto. a pasar al licorcito, a Bueno, brindar, a desearnos buenas cosas, que qué bueno. vos elegiste el café y vamos después cerrando las puertas de Casa Vieja. Bueno, ¿cómo no? Y llega el momento de despedirnos, José, aquí en Casa Vieja, que está tan a gusto, se siente en la casa, que está muy a gusto con tu presencia. Y te cuento una costumbre que tenemos, muy de los abuelos, de los bisabuelos. Esta casa se construyó más o menos, a vos que te gusta la historia, en 1903. ¿Eh? Y mi madre siempre contaba lo del licorcito. Entonces acá brindamos como para desearnos buenas cosas con este licor de café. Este lo elegiste vos. Sí, lo elegí Elegiste yo licor de café, y, dijiste. y me parece una linda y buena costumbre hacer un brindis después de terminar algún tipo de tarea. Exacto. Entonces yo ahora brindo por vos. ¿Eh? Bueno, Yo a vos te deseo que no se apague esa llama, que es la llama del conocimiento, pero también del querer conocer. ¿Eh? Y por lo que yo percibo es conocer amorosamente, es decir, siendo piadoso con la historia, ¿no? Creo que de eso se trata, comprenderla
y juzgarla, pero piadosamente, es decir, entendiéndola y con amor. Así que, y que ese amor se vea después trasladado a todo aquel que te escuche, porque es contagioso, ¿eh? Contagia tu avidez por conocer lo que le pasó al mundo y lo que le pasa. Así que eso no se apague. Bueno, Este primer sorbito. bueno, muchas gracias por tus palabras. Te Sí, admito un deseo ahora. Es un ida y vuelta. bueno, A ver. mi deseo tiene que ver con este programa, que considero de que es una propuesta, más allá de que sea interesante, además es importante. Gracias. Y contribuye a la construcción de la cultura en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Gracias, qué lindo. Y creo que faltan programas como estos donde la gente se reúna, charle y de alguna manera vaya mostrando una faceta de lo que es Santo Tomé, que es nuestra ciudad y a la cual queremos. Gracias, José. Y Santo Tomé es también el mundo. Así Claro. que gracias por esas palabras, que así sea. Y una cosita final. Yo te regalo la posibilidad de que le cambies el color a algo. Puede ser algo no tangible, que se imagina uno que tiene un color. ¿Qué color le pondrías? Elegí algo y de qué color lo pintarías si tuvieras el pincel del gran creador. A ver. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Primero había pensado en el verde, pero después dije, no, voy a hacer otra propuesta. Ah, no, a ver. Me parece que no lo pintaría un solo color, sino que lo haría multicolor, porque creo en la diversidad, porque creo que tenemos que, en el marco de la diversidad, aprender a respetarnos, a conocernos, a entendernos, a aceptarnos. ¿Y ese multicolor entonces pintaría qué? ¿Qué pintaría? ¿Toda la sociedad entonces? Pintaría la sociedad, sí. Le compartiría a la sociedad una bandera multicolor. Qué lindo, José, que así sea. Y es un gusto haberte recibido acá en Casa Vieja. Te agradecemos que hayas golpeado y pasado y sin dudas nos veremos muy, muy pronto. Bueno, de Gracias. verdad que el agradecido soy yo, Marilyn, y ojalá que se pueda seguir por mucho tiempo más con este tipo de propuestas. Así será. Lo vamos a luchar y lo vamos a construir todos juntos, sin dudas. Bueno, y seguimos en Casa Vieja, Dentro de un ratito te leo, te cuento alguna cosita más. Y quería compartir con vos este momento de puño y letra, leyendo a Antoine de Saint-Exupéry, este piloto, escritor, este ser humano tan especial que a la vez manejaba la crónica y la lírica, este humanista, este hombre tan preocupado y ocupado en los valores del ser humano, que nace en 1900, ¿no? Y en 1944 su avión desaparece porque fue piloto. ¿Qué arte y qué artes manejaba y ponía en práctica este escritor? Volar y escribir. De alguna manera nunca dejaba de volar. Y en su libro Tierra de Hombres, que se publica en 1939, él reflexiona y escribe de esta manera, que me parece buena compartirlo con vos, al texto. No sabemos prever lo esencial. Cada uno de nosotros ha disfrutado las alegrías más intensas, incluso donde nadie podía permitírselas. Esas alegrías nos han dejado tal nostalgia que añoramos hasta nuestras desgracias,
si esas desgracias permitieron las alegrías. Todos hemos saboreado, al volver a encontrar a nuestros amigos, el encanto de los recuerdos ingratos. Solo seremos felices cuando tengamos conciencia de nuestro papel, aunque nos corresponda el más oscuro. Solo entonces podremos vivir y morir en paz, porque quien da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte. Qué fuerte, ¿no? Y esa frase final, quien da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte. Él es Antoine de Saint-Exupéry, francés, y lo escribió en Tierra de Hombres, los ideales que dan sentido a la vida. Y obrar consecuentemente conforme a los ideales que llevamos en nuestro interior. Sin dudas, a pesar de las desgracias, de las tristezas que nos puede llevar o acarrear, ponerlos en ejercicio, sin dudas nos traen finalmente alegrías y sin dudas, como dice el autor, dan sentido a nuestra vida y también paz y sentido a nuestra muerte. Bueno, un poquito de palabras escritas de puño y letra aquí en Casavieja para decirte que cuando abras la puerta, nuevamente, nos volveremos a encontrar. Aquí y con mucho gusto, tomando un té, un cafecito, quizás tomaste un licorcito, contagiándote de lo que sucede aquí, en esta casa llena de magia, Casavieja. Chau, nos vemos pronto.